Como siempre, sin antes conocer la destreza, como es analizar y valorar la importancia y trascendencia del Imperio Bizantino en la cultura, que es lo precisamente que vamos a ver hoy día. Religión, que ya lo vimos, y la legislación a lo largo de la Edad Media, es decir, las leyes que se establecieron durante este periodo en este imperio. Bien, entonces el tema es Imperio Romano de Oriente o Bizantino. El subtema, cultura y arte. Como le digo, lo que usted, cualquier organizador gráfico, mapa conceptual, cuadro comparativo, lo que usted desee, ¿sí? Y después irá poniendo unos grafiquitos bueno, terminada la clase, ¿no? Luego vamos a realizar durante la clase el organizador gráfico y posteriormente una actividad. Continuamos. Bien, en cuanto a la cultura, prácticamente el mismo hecho que abarcaba el sur de Europa tuvo influencia griega, a tal punto que en el ámbito lingüístico el latín fue reemplazado por el griego, declarándose así lengua oficial de todo el imperio. ¿Qué quiere decir lengua oficial? A ver, Idioma. Exacto, el idioma de todo el imperio. Bien, señor Ayo. Y en cuanto a la educación, dio prioridad a las artes y a la educación, pero lamentablemente para clase privilegiada, a la cual prácticamente asistían los hijos de las familias adineradas. Eso es en cuanto a la cultura. En cuanto al arte, el arte bizantino, como ya lo manifestamos, se fusionó o fue la mezcla del arte griego, romano y orientales, en este caso el este de Asia, lujoso, colorido, y no fue más que un símbolo del poder imperial, es decir, de los emperadores. Y como ustedes vimos, prácticamente en la Edad Media el cristianismo gobernó todo, político, económico, social, cultural, todo. Por lo tanto, el arte era de carácter religioso. ¿Qué quiere decir esto? Que todo estaba dedicado al cristianismo. ¿Sí? ¿Estamos entendidos hasta ahí? ¿Me da un like? Sí, dicen. Correcto. Bien. Entonces, dentro del arte tenemos la arquitectura. Y utilizaron prácticamente la bóveda de cañón de Roma y la planta de cruz griega. La bóveda de cañón, que no es más que una alineación de arcos de medio punto, como usted puede observar aquí su estructura, y acá ya está el terminado, ¿sí? De forma semicircular, que fue características de las iglesias del Imperio Bizantino. ¿Alguien me puede manifestar si aquí nosotros también hemos visto en nuestras iglesias? Sí, profe, en las católicas. Sí, dice. Exacto, muy bien. Ya ve, entonces, prácticamente la cultura bizantina no solo fue influencia para Europa, África y Asia, sino también, mire, llegó hacia nosotros. Ya. Dentro de la arquitectura también tenemos la cúpula. ¿Qué es una cúpula? A ver, ¿qué es una cúpula? Es el, por así decir, el techo de la estructura. Ya, puede ser, sí, señor Aguirre, ¿no? Sí. Bien, la cúpula, que prácticamente no es más que una bóveda en forma curvatura de uniforme semicircular, como acabo de mencionar, que cubre el edificio o parte de él. De igual manera, aquí también observamos, a ver, ¿en qué iglesias? En las católicas. En las católicas, ¿no es cierto? Por lo general en todas las católicas, muy bien. Y por último, la planta de cruz griega. ¿Qué quiere decir la planta de cruz griega? Son construcciones cuya planta tenía la forma de una cruz, formada por 4 brazos
de igual medida, como usted puede ver, y sobre ella se levantaban las construcciones, es decir, prácticamente las iglesias, ¿sí? Bien. En cuanto a la arquitectura, el principal material que utilizaban era el ladrillo, revestido por lujosos materiales. Y una de las obras más importantes es la Basílica de Santa Sofía, principalmente en Constantinopla. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Yo, Licen, tengo una. ¿Ya? ¿Quién, yo? Yo el Figueroa, Licen. Es Ya. que aquí dice, utilizaron elementos de la arquitectura romana como la bóveda de cañón. Entonces, cada imperio, por ejemplo, griego tenía su... Por ejemplo, digamos que griego fue de cúpula y... No. Entonces, eso es lo que quiero... La planta de cruz griega. Ya. La cúpula y bóveda de cañón de Roma. Las 12 se refieren a Roma, entonces. Ajá. Y prácticamente, por eso tenemos la Basílica de San Pedro, Ravenna en Italia, es prácticamente romana, ¿sí? Ya. Y esto prácticamente de donde se utilizó es en las iglesias, ¿sí? Por eso tenemos una de las obras más importantes, la de Santa Sofía. Alicia, gracias. Gracias también, señor. ¿Sí? ¿Continúo? ¿Ya está? Sí. Sí, por favor. A ver, ¿quién no? Yo, Licen, ya se me falta lo último. Ya, siga. ¿Ya? Ya, gracias, Licen. Ya, continuamos. Bien, como le había manifestado, una de las obras más importantes de este imperio de aquella época fue la Basílica de Santa Sofía, en cuya parte externa prácticamente es de aspecto sencillo, pero en su interior, como usted puede observar, está cubierta de mosaicos. ¿Y qué es un mosaico? ¿Alguien sabe tal vez? ¿No? Son algo así como pinturas, pero en grande. Ya vamos a ver la pintura. Bien, pero señora Aguirre que ya actúa. No, Bien, Yo le hice. a ver, ¿quién yo? Pero Nina Asunta, es una obra elaborada con teselas. no. Verá, No. y aquí también también observamos aquí, justamente en las iglesias católicas. Licen, yo. A ver, señor Figueroa. Son figuras en forma, utilizando la cerámica, ¿verdad? No. Verá, cuando ya le explica, iba a decir, sí, así son. Son No. pequeños trocitos de piedra, o de vidrio o vidrio colorido, y ricos en oro. Son unos pequeños cuadraditos, como las baldosas, pero son bien pequeñitos, y cuando va forma la figura de algún personaje, en aquella época precisamente divino, ¿no? Que representaba a Jesús o a la Virgen María con el niño en sus brazos. Eso es el mosaico, o sea, son unos cuadritos bien pequeñitos que prácticamente se utilizaba para cubrir las bóvedas o las paredes, ¿sí? Pero son bien pequeñitos y le va ubicando, le va colocando en la pared y va dando la forma de cualquier personaje, o figura que quiera representar. Entonces, eso era prácticamente rica en mosaicos, ¿sí? Pero esta basílica prácticamente llegó a su fin en el siglo XV. ¿Por qué? Por la invasión de los turcos a Constantinopla, llegando a su fin. De lo que fue una representación para la iglesia cristiana, prácticamente pasó a ser un templo de los árabes. ¿Quién sabe cómo se denomina el templo de los árabes? A ver. Mezquita. Correcto, señor Gima, se convirtió en mezquita. Ya no en un templo para los cristianos, sino en una mezquita, en la cual el interior igual
fue adornado con caligrafía árabe, es decir, con la letra del pueblo árabe, ¿sí? Bien. Otra dentro del arte tenemos el ícono. ¿Qué es el ícono? Se deriva del griego eikon, que significa, si lo observa, me dice si es que le puede observar lo que les estoy indicando. Sí, profe. Ya, Sí, se le ve, correcto. Que el icono bizantino es un panel de madera pintado con representaciones que pertenecen, como usted puede observar aquí, la familia sagrada, o a su vez también Cristo o la Virgen con el niño en sus brazos, ¿sí? ¿Cuál era el objeto de este icono? El culto a este icono tenía un significado emocional para la persona o devota que era de la misma, ya que a través de ese culto se ponía en contacto con la figura que representaba el icono, ¿sí? ¿Está claro? Bien. Sí. Luego tenemos en cuanto a la escultura. La escultura, en cambio, trabajaron sobre marfil, de igual manera de religioso. ¿Lo puede observar? ¿Sí? Sí, Sí. Bien, exacto. Entonces, era de marfil, prácticamente de carácter religioso, la cual representaba, como ustedes pueden observar, a la Virgen o Cristo, la Virgen, por supuesto, con el niño en sus brazos, ¿sí? Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Continúo? No, listen. ¿No qué? Ninguna pregunta, profe. ¿Ya? ¿Listo? Sí. Correcto. La pintura. Que me decía que era la pintura, no, ese era el mosaico que le decía. La pintura, en cambio, era para decorar la parte interna de los templos. Y entre ellas tenemos a la pintura mural y al icono que ya acabamos de ver. La pintura mural, en sus inicios contenía un marcado carácter simbólico, con formas abstractas, evolucionó a escenas expresivas y de gran belleza formal. Si lo observa usted ahí, esa es la mural. ¿En dónde observamos esto de igual manera aquí? En las iglesias. En las iglesias católicas. Católicas. ¿En qué parte? En la cúpula. Correcto. ¿Quién me dijo? ¿Señor Figueroa Cayambe. 1? Correcto, señor Cayambe. Entonces, sí está entendido bien que es una cúpula, ¿no? Figueroa y Cayambe. Correcto. Por favor, señor Guala, no parece que no está aquí, Lozada, actúen, por favor. Y por último, el mosaico, que le dije son trocitos pequeños de piedra, de vidrio colorido y rico en oro, los cuales servían para cubrir las paredes y las bóvedas. Como usted puede observar, prácticamente ilustraba figuras religiosas, así como también episodios políticos del Imperio Bizantino. Y se caracteriza por la riqueza de materiales con abundancia de oro y por la desbordante ornamentación. ¿Qué quiere decir la desbordante ornamentación? A ver, señor, tal vez señor Paredes, señor Cajamarca, señorita Ormaza, ¿qué querrá decir desbordada ornamentación? ¿No? Embellecer algo. Exageradamente, correcto, señor de Figueroa. Una exagerada adornación, ¿sí? Y como usted puede ver, prácticamente se caracterizaba por el color púrpura. ¿Y cuál es el color púrpura? Morado, dice. Morado. El morado. Morado. ¿Sí? Entonces, si lo observa el mosaico, Sí. ya. Sí, dicen. Entonces, ahora sí, ¿ha visto igual en las iglesias?
¿no es cierto? Sí, Entonces, dicen. Y entonces nosotros también tenemos influencia del Imperio Bizantino prácticamente en la religión católica. ¿Sí? ¿Está entendido? Sí, Licen. Sí, ¿Alguna pregunta? No. Ninguna. Entonces yo sí les voy a hacer. A ver, ¿qué idioma se reemplazó durante este periodo, señor Cajamarca? Idioma. El latín fue desplazado por el griego. Señor Cajamarca. Sí, Licen. Correcto, muy bien. En cuanto al arte, ¿a qué se dedicó el arte? A ver, señor Chipantasio. El arte fue conocido como la religión, ya que en los demás gobernaba la política. Prácticamente el arte fue de carácter religioso, es decir, dedicado solo a personajes de la religión católica. Muy bien, señor Fantasía. Ya está. Bien. ¿Qué era una cúpula? El tumbado Ok. en un techo. Tenía la iglesia en el choco. Para cubrir La parte el de arriba. techo. Era una bóveda. El de la iglesia. O sea, Ya. ¿Y qué es el mosaico? Por último. no sé. Pequeñas piedras que son formadas de Pequeñas vidrio piedras que para adornan. formar Piedras. una escultura. Correcto, abundante- señor Santillán. Abundancia de oro. Ya, señor Santillán, muy bien. Sí. Y prácticamente todo esto, ¿en dónde lo encontramos en nuestro país? En las iglesias En las católicas. Las iglesias católicas. En las Las iglesias católicas. Las fiestas de agosto, dicen. En las fiestas de agosto dice, Sí, Bien. dicen, ahí proyectan en la iglesia, proyectan exacto. así, Claro, sí, ¿cómo es la ruta de las iglesias?